imperó o propuso su propia voluntad. Por eso David decía también que tenía un enemigo íntimo que conocía sus propios pensamientos. Y el enemigo íntimo tuyo, que conoce tus íntimos pensamientos, ¿sabes quién es? Tú mismo. Tú mismo sabes lo que tú piensas, ¿o no? Yo no puedo saber lo que tú piensas, pero tú sí sabes lo que tú estás pensando. Y por eso David decía que él mismo era su enemigo. Él en su oración le decía: Dios, líbrame de mí mismo, porque si viene un enemigo, yo soy guerrero, yo lo puedo vencer, yo puedo pelear con él. Pero cuando estamos enfrentados con nosotros mismos, la pelea como que se torna más dura, más difícil. Qué bueno que contamos con Dios y su ayuda. Ahora es importante conocer cuál es el carácter de Dios. Dios le dio libre albedrío al hombre, por tanto, no quebrantará sus decisiones ni lo obligará a decidir. Dios, en ese carácter que Él tiene de ser un caballero, Él no obliga a nadie a que tome decisiones. La gente a veces hasta por refrán dice: obligado ni para el cielo. Y es verdad. No somos robots. Tenemos que decidir ir al cielo. Para ir al cielo hay que decidir ir al cielo. No hay otra forma. Y entonces, ¿cómo decido? Decido creyendo en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es además que Él no quiere que nadie se pierda. Esa es la voluntad de Dios también. En la parábola de las 99 ovejas y de las 100 leones, yo creo que está en Lucas. ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gozad conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por los 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La voluntad de Dios, cuando Dios habla de su carácter, Él lo expresa. Y Él dice, o sea, ¿quién que tiene 100 ovejas pierde una, no deja las 99? No porque Él no quiera las 99, ojo. Es porque la voluntad de Él es que ni una se pierda. Y eso es importante saber cuál es el carácter de Dios. Cuando Dios creó a Adán, cuando creó al hombre, su voluntad no era que se perdiera. Mucha gente se preguntará: ¿Dios sabía que Adán iba a pecar? Lo sabía. ¿Y entonces para qué lo creó? Nadie hace algo que sabe que se va a dañar. Usted no va a preparar una comida que se va a dañar, porque tiene un ingrediente allí que está pasado. Porque Dios le dio al hombre la oportunidad de decidir. Y Él esperaba que el hombre lo amara, lo adorara por decisión propia, no por obligación. ¿Usted alguna vez le han regalado cualquier cosa, un caramelo? Toma porque no quiero más, y ya parece que se está poniendo malo. ¿Cómo se sienten ustedes cuando les regalan algo así? O te voy a dar algo porque vos la semana pasada me diste algo. Toma. Dios no actuó así con nosotros.
Él lo hizo de buena voluntad. Entonces vemos que el carácter de Dios es que Él no quiere que nadie se pierda. Pero Dios espera también que el hombre viva conforme a su voluntad, es decir, a su palabra. Entonces Dios usa el poder del amor para establecer una relación con el hombre para que éste le ame. Miren, cuando uno reflexiona y cae en cuenta que somos salvos por gracia, que no pagamos nada, eso hace que en nosotros se produzca el deseo de amar a Dios. Cuando uno se da cuenta que uno por sus propios méritos no podía alcanzar la salvación, sino que fue por una gran cuota, un gran pago que Dios hizo, enviando a su Hijo, entonces uno dice, wow, la verdad que yo represento algo para Dios. Entonces Dios recibe mi adoración, recibe mi amor. Dios para eso, vayan conmigo a Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 9. Fíjense lo que hizo Dios. Miren todo el plan perfecto de Dios. Dios crea al hombre, le da poder de decisión. El hombre decide según su voluntad. Dios muestra ahora cuál es su carácter. Y entonces comienza a hablarnos lo que Él espera de nosotros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, que Dios no se vio obligado a amarnos, fue una decisión que Él tomó. Él decidió amar. Miren, cuando uno decide amar a alguien, tiene que ser que en ese alguien, oye, hay algo especial. Sigo leyendo, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Miren, cuando usted se sienta medio desanimado, lea esto. Estos versículos resumen lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. No solamente de sacarnos de una condición perdida en la que estábamos, sino en la nueva posición en la que Él nos coloca. Y dice el versículo 9, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Miren, cuando uno lee esos versículos se da cuenta que uno estaba perdido, alcanzamos por gracia salvación, y Él entonces nos hace ver que somos herederos. Por eso dice allí que en el versículo 9 que nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. ¿Saben qué era un misterio y era asombroso para la gente entender? Tratar de entender que un pecador puede recibir gracia, perdón y vida eterna. Eso es un misterio. Para mucha gente esto no lo entiende. ¿Cómo es posible que un Dios santo, bueno, ame a un hombre pecador? Esto no se entiende. Pero es precisamente lo que Dios hizo. Dios dio a conocer su voluntad. La voluntad de Dios es amar a todo aquel que se arrepiente. Amar a todo aquel
que busca cambiar de muerte a vida, amar a todo aquel que quiere dejar de hacer su propia voluntad y la voluntad de Dios. ¿Sabes que cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad, le estamos diciendo a Dios, no te necesito? Eso fue lo que pasó con Adán. Oye, si Dios le dijo, no hagas esto, Adán dijo, no, yo voy a hacer, según mi parecer, yo voy a hacer esto. En otras palabras, él le dijo, Dios, no te necesito. Quizás el ser humano no lo ve de esta manera, de que le está dando la espalda a Dios, así. Pues sí, la cosa es grave. Y eso influye en tu relación con Dios y en cómo le vas a pedir a Dios. Seguimos viendo el ejemplo de Jesús. Vaya conmigo, Juan capítulo 4. Les decía que Jesús vino a resolver el problema de la humanidad. Y Él nos dejó, pero muchísimos ejemplos. Es el pasaje cuando Jesús se encuentra con la samaritana. Los discípulos habían salido a buscar comida, a buscar alimento, y Él se quedó en el pozo donde vino la mujer samaritana. Cuando sus discípulos llegan, lo consiguen hablando con la mujer y le dicen en el versículo 31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían entre sí, ¿le habrá traído a alguien comida? ¿Saben que el lenguaje de Jesús es muy interesante? Porque Él siempre hablaba en términos espirituales que mientras los discípulos andaban tan carnales no le podían entender. Los discípulos se imaginaban, oye, ¿le habrán traído un arroz con pollo a alguien por ahí? Que seguro esta señora le trajo algo. Pero entonces Jesús le dice, ¿cuál es su comida? Jesús le dice cuál fue la parrilla que se estaba comiendo allí. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Versículo 34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Un día nosotros vamos a partir de aquí. Y nuestra oración tiene que ser la misma que Jesús hizo. Padre, he acabado la obra que me diste. Glorifícame ahora al lado tuyo, con la gloria que tenía antes. Esa gloria que tenía antes era de Jesús. Pero ahora para nosotros es una gloria al lado de Jesús. Miren qué tremendo esto. Entonces, Jesús vino a enseñar cuál era el camino nuevamente. El hombre decidió irse por su propio camino, por su propia voluntad. Dígale al que tiene al lado, tu propia voluntad es peligrosa a veces. Jesús entonces vino a mostrar cuál era el camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Allí mismo en el capítulo 6:35, Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que, aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Amén. Gloria a Dios.